Pero nos vamos a otro remesón, que es a nivel social, económico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática esta semana dio unos números aterradores. En el Perú hay alrededor de 10 millones de pobres y en el último año, es decir, en el año 23, se han sumado más de 600.000 nuevos pobres. Esto se viene arrastrando desde los años anteriores, pero lamentablemente estamos hablando de un país que no ve una salida al final del túnel. Los números, lo que dice la gente, cómo responde ante esta estadística de la pobreza, vamos con un reportaje de Roberto Ramírez. Entre el 2022 y el 2023, casi 600.000 peruanos han ingresado a la pobreza. Yo trabajé en la construcción, pero ya por la edad, ahora ya muchas veces ya no me dan ese trabajo ya. Para el 2023 hay 9.8 millones de pobres, casi 10 millones de pobres. Extrema pobreza es indigencia. Ahorita sí subió bastante las cosas y así como ve tenemos que cocinar. Casi 2 millones de peruanos sobreviven con menos de 251 soles cada mes. Son cifras de la pobreza extrema que sacuden. Desde el Ejecutivo se intenta esquivar responsabilidades y desde el Congreso, un conocido parlamentario se sincera y nos dice, sin ninguna vergüenza, que la pobreza de la gente no le interesa. En las cifras que ha sacado el INEI. Pero no, ahorita estoy apuradito. Vamos a darle a otro. ¿Le interesa la pobreza? No. ¿Cómo ve usted al Perú en 5 años? ¿Hay salida? ¿Hay salida? El fogón, para el fogón, leña. Ya está. Ahorita va a prender esto. La leña empezó a arder aquí en Ticliochico desde el año 2020, cuando la pandemia desestabilizó al mundo. Desde aquella fecha nada ha cambiado, dice Virginia. Al contrario. Ahorita sí subió bastante las cosas. Virginia lo sabe, no es necesario que le digan que la pobreza ha crecido y ha alcanzado al 29% de la población. No es necesario que le digan que más de 500.000 de peruanos ha caído en la pobreza en un solo año. 628.000 para ser exactos. Virginia lo vive, Virginia lo sabe, pero es necesario que todos también lo sepamos. La pobreza monetaria el año 2023 subió con respecto al año anterior. En 600.000 personas que no eran pobres el año 2022 fueron empujadas a la pobreza el año 2023. Si antes de la pandemia, en el año 2019, hubo 6 millones de pobres, en el año 2022 se registró 9.184.000 pobres. Ahora, según el INEI, la cifra aumentó en 9.780.000 pobres en el año 2023. Hasta el 2023, comparando contra el 2022, hay 600.000 más personas en pobreza. Ya. Comparado contra el 2019, hay 3.2 millones más de pobres que en el 2019. Para sobrevivir en Ticliochico, aquí en Villa María del Triunfo, Virginia ha tenido que hacer más de un trabajo. Sí, yo soy cobradora de combi, pero eventualmente nomás ya nos dan trabajo también. Ya no es fijo como antes. Cobradora de combi. Sí. ¿De qué combi? ¿Cuál es? Va a Punta Hermosa. Virginia, con la ayuda de los vecinos, saca adelante esta olla común. Ella nos cuenta que antes había más ingresos porque su hija también trabajaba. Caro, su hija, falleció en un accidente. Nosotros somos 5 hemos sido, pero perdí a mi hijita y yo también, y ahora somos 4. Ya no generamos tanto el ingreso porque también a mi esposo le dio el COVID y ya no quedó bien por su edad. Y así estamos. ¿Qué edad tiene su esposo? Ya tiene 60 años. 60 ya. años. Estaba grave, estaba desahuciado, pero en casa lo hemos salvado. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 5-7 también. ¿Y su hijita murió de COVID? No, 15 días antes de un accidente falleció. Accidente, Y ¿por justo acá? hoy día es su cumpleaños. ¿Hoy día es su Por cumpleaños? eso me puse su collarcito de ella.
bastante pido a Dios. No sé por qué nos tocó vivir esto. No es fácil, ¿no? Salir adelante de la pérdida de mi hija, para todos, para toda la familia. Laura Esquivel dice que lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice se pica, y ya no puede parar. Y Virginia, en pedacitos, quizás disimula sus sentimientos a la hora de picar la cebolla. Vamos a chocarla. ¿Con quién vive? Yo vivo solo, con mi gatita y mi perrito vive en mi cuarto que tengo ahí, nada más. Los caminos de la vida llevaron a Juan Santaria a subir y también a bajar. Fue guardián, vende refrescos de maracuyá a sol 50, gelatina de varios sabores a sol 50 también. Ya no le dan trabajo en construcción civil. Juan es ayacuchano, tiene 74 años de edad. Y mi trabajo es venderme refresco, mi gelatina, nada más en las mañanas, hasta las 12. De las 12 ya me vengo a recogerme a mi olla común. Si las personas mayores en estas condiciones sobreviven apenas, hay otro sector que también le preocupa al economista Jorge González Izquierdo. Por ejemplo, los niños de 0 años a 6 años, el 43% de esos niños sufren de pobreza actualmente. Y eso los marca, porque ya no se alimentan bien, están desnutridos, etc. Y los marca todo el resto de su vida, sobre todo intelectualmente, psicológicamente. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, Instituto Peruano de Economía, recuerda que la pobreza se define en función del gasto que realizamos en nuestro hogar. Para ser considerado pobre, el gasto promedio mensual debe ser menor a 446 soles. ¿Y pobreza extrema? Para ser considerado pobre extremo, el gasto promedio mensual debe ser menor a 251 soles. Esa suma, está de más decir, no alcanza ni para la hebilla de un Apple Watch, que es más barato sin duda que un Rolex. La extrema pobreza también subió al 5.7%. Comparado al año 2022, fueron 249.000 los ciudadanos que cayeron en la pobreza extrema. Frente al 2019, es decir, prepandemia, se registraron 991.000 personas más. En total, 1.922.000, casi 2 millones de peruanos, yace hoy en extrema pobreza. Y la extrema pobreza es indigencia. O sea, en el Perú hoy día hay 1,5 millones de peruanos que literalmente se mueren un poquito todos los días, porque ni siquiera pueden comer. Sobre estas cifras, José Berley Arista Arbildo, ministro de Economía, dijo que la sacamos barata. El titular de la PCM, repitiendo lo dicho por Dina Boluarte, le echó la culpa al yacu y a la convulsión política y social que atravesó el país en diciembre de 2022 y en enero y febrero de 2023. Las causas de este informe también tenemos que decirlo claramente. El país vive una convulsión política, social, en diciembre del 2022, enero, febrero de 2023. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID. Digamos, los conflictos sociales y el ciclón Yaku han tenido algún efecto, sí, pero es marginal. En realidad, gran parte de la responsabilidad tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido desde el Estado, desde el gobierno, para poder aplanar la cancha y asegurar que la inversión privada vuelva a dinamizar tanto empleo como crecimiento. El país necesita inversión. Y Juan también invierte para preparar sus gelatinas y refrescos. Su inversión es mínima, pero en algo ayuda, dice. A unos 50. Son 50. ¿Y su gelatina cuánto está? También unos 50. Tengo fresa, naranja, menta. Acuérdate del gusto de mi cliente.
A Juan le gustaría ganar más, pero no es posible. Vendiendo 10 gelatinas sacaría 15 soles. Un congresista gana 15.600 soles de sueldo, más 2.800 soles cuando viaja a su tierra, y 7.617.20 por función congresal, que acaba de aumentarse a 11.000 soles. Es decir, casi 30.000 soles mensuales. Eso, además de tener seguro médico, 6 celulares, bonos, pasajes aéreos y demás gollerías. Desde esa posición, no es raro que a congresistas como Darwin Espinosa no le interese la pobreza en el Perú. En las cifras que ha sacado el INEI. Pero no, ahorita estoy apuradito. Vamos a darle a otro. ¿No le interesa la pobreza? No. En este país nadie está a salvo. Según el INEI, el 31% de la población está en estado de vulnerabilidad. Aquí, el que no cae puede resbalar. Cualquier shock fuerte en la economía, ¡pum!, se pasa a ser pobre. Entonces, si sumamos 31% de vulnerables más 29% de pobres, nos da que el 60% de la población peruana o es pobre o es casi pobre. ¿O está a punto de ser? O está a punto de ser pobre. Lo otro que también llama la atención de este informe es que la clase media se está reduciendo en el Perú. Antes de la pandemia, el año 2019, la clase media era 46-47% de la población peruana. Hoy la clase media es 39% de la población peruana. Entonces, en escasamente 4 años se ha reducido fuertemente la clase media en el Perú. ¿Los caminos de la vida nos llevarán a algún lado? ¿Habrá salida para Juan? ¿Habrá salida para Virginia? ¿Habrá salida para el Perú? Y hay salida. ¿Cuál es? Una es la principal. Una. La principal, no es la única, pero es la principal. Te lo dice la ciencia económica y te lo dice la experiencia del mundo y del mismo Perú. ¿Cuál? De que tienes que alcanzar un crecimiento de la economía por lo menos 5, mejor 6% al año, pero seguidito, 5, 10, 15 años, sostenido. Con este crecimiento, la pobreza puedes reducirla en 2 puntos porcentuales por año. El Banco Central de Reserva ha estimado un crecimiento de 3%. Eso sin duda es insuficiente. No nos alcanza. Buena parte de la solución tiene que ver con consistencia, constancia, digamos, volver a revisar esa fórmula que nos ha permitido reducir significativamente la pobreza y cómo a partir de esas lecciones aprendidas podemos volver a esa senda. Se viven tiempos inciertos, plagados de denuncias de corrupción y frivolidad. Se vienen tiempos electorales, ahí los políticos subirán a Ticliochico, a Villa María del Triunfo, y le dirán a Virginia, y le dirán a Juan, que no es justo, que no es posible, que no debe haber más pobres en un país de ricos. Ahorita va a aprender esto.